El video que la izquierda católica no quiere que veas. En medio de la inmensa decadencia moral, espiritual y especialmente social que parece rodear y correr todo el mundo, la providencia nos está enviando señales de auxilio, como si en medio de las espesas tinieblas se encendiese una luz tenue, pero llena de esperanza, para mostrar de que este túnel de decadencia tiene un final. Esta luz de esperanza, como me gusta llamarla, es aquel fenómeno discreto pero altamente prometedor que está ocurriendo con nuestros pastores y sacerdotes, que después de décadas de enseñanzas heterodoxas y ideológicamente reprochables, aparecen cada vez más voces discordantes que, viendo lo que está ocurriendo, alzan la voz como protesta y sobre todo como retorno a la tradición. Semillas de esperanza. Un viejo adagio narra que es durante la noche que es más hermoso creer en la luz, y más si esa luz es aquella que la de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido una y otra vez que su iglesia no será derrotada y que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Ahora, mientras que pareciera que ya no hay vuelta atrás y que las vocaciones se están desplomando sin remedio, aparecen semillas de esperanza que se comienzan a erguir como árboles de resurgir católico. ¿Y dónde se encuentran aquellas semillas?, preguntarán ustedes. Esas semillas han encontrado tierra fértil, sobre todo en aquellas comunidades que han buscado preservar con la mayor de las enterezas la doctrina tradicional de la fe. Estos conceptos de enfervorizamiento de los seminaristas y sacerdotes jóvenes hace poco tiempo eran considerados como mero disparate, un concepto totalmente abstracto e impalpable. Todavía muchos consideraban que aquellas ideas tradicionales eran solo para los nostálgicos y los ancianos. Todo el contrario pareciese ocurrir. Aquellas ideas tradicionales y conservadoras reviven con cada vez mayor acogida entre los jóvenes seminaristas, que hartos de una teología superficial y materialista, buscan aquellos pozos de sabiduría que se encuentran en los santos y doctores de la Iglesia. Un estudio recientemente realizado por The Catholic University of America en Washington ha arrojado estadísticas tan impactantes que dejaron perplejos a los propios investigadores. Más del 80% de los seminaristas actualmente en formación en los Estados Unidos se identifican como conservadores o muy conservadores, tanto en lo político como en lo teológico. Pero lo que más asombró fue lo siguiente: de los 3.500 encuestados, no se encontró a ninguno que se declarara abiertamente muy liberal. Ninguno. Aquel clero progresista que durante décadas dominó seminarios, parroquias y cátedras ha entrado en un ocaso definitivo. La revolución que parecía triunfar en los años del posconcilio comienza a envejecer, mientras que una nueva generación de sacerdotes se alza, no progresistas, sino amantes de aquello que es siempre antiguo y siempre nuevo. Muchos de ellos, según reportan los mismos investigadores, han optado por recuperar el uso de la sotana, no como un simple ornamento, sino como una manifestación visible de su identidad sacerdotal. Saben que visten el uniforme del soldado de Cristo, el hábito del varón separado del mundo para servir a Dios. Y no lo hacen ni con orgullo ni con nostalgia, sino con un espíritu de combate y restauración. Y comentando sobre este hecho, el sacerdote ultra progresista, Father James Martin, acérrimo promotor de los lobbies LGBT en la iglesia, se lamentaba de esta nueva generación de seminaristas que rechazaba las muchas conquistas obtenidas en el siglo pasado. Abro comillas. Estos no son incidentes aislados, sino parte de una tendencia creciente en la iglesia, el rechazo a gran parte del Vaticano II. Cierro comillas. Un conflicto generacional. Abordando más el fenómeno de los nuevos sacerdotes, el sociólogo francés
Jean Rousseau du Clonsieu, constata y analiza el fenómeno actual de una juventud intensamente religiosa en una sociedad cada vez más secularizada. Él cree que esto está a raíz de lo que él llama un conflicto generacional en la iglesia. Pero se trata de un conflicto generacional de naturaleza inversa, donde los mayores desempeñan el papel de modernistas y los más jóvenes desempeñan el papel de tradicionalistas. Los mayores, ya hablando más específicamente del caso francés, nacieron en una época y ambiente que no cuestionaba la preeminencia del catolicismo en su país, donde la fe tenía todavía un protagonismo marcante y en donde todavía se preservaban ciertos aromas perfumados de lo que fue la cristiandad. Pero ahora, ¿qué aromas perfumados les ha tocado a estos jóvenes? Ellos han crecido en otro mundo, rodeado de un ambiente enteramente contrario a la fe y a la iglesia. Y si desean perseverar en aquella fe, en medio de ese bombardeo anticristiano, deben adherirse enteramente a su fe o, como diría el profesor, deben ser más intensamente católicos. Por esa razón, dice el profesor, el por qué los jóvenes sacerdotes gustan de llevar la sotana, practicar el uso del latín y la doctrina tradicional. Es una sana reacción que cuando más enemigo sea el ambiente a los mandamientos de Dios, con mayor gallardía e ímpetu deben de ser estos promulgados. Con que ahí está el por qué, dirán algunos. Este cambio en el perfil ideológico de los seminaristas no es más que un fenómeno sociológico, un reflejo de los acontecimientos políticos modernos, no precisa explicaciones sobrenaturales. Ante esta objeción, yo respondo, ¿no es acaso Dios el amo y Señor de los acontecimientos? ¿Acaso no puede Él servirse de aquellos factores sociológicos para llevar a cabo su voluntad y restaurar su iglesia? ¿No es verdad que bajo la furia de las persecuciones romanas, los cristianos se afirmaron tanto en la fe que cuando cayó Roma, la cruz terminó evangelizando toda Europa? El artículo culmina con: la iglesia se está recomponiendo en torno a estos jóvenes, pero este fenómeno no agrada mucho a los que tienen más edad y que todavía ostentan el poder, porque lo ven como una negación de las fórmulas eclesiásticas que llevan promoviendo desde hace ya más de 60 años. Más y más. Para aquella generación de los años 60, que todavía hoy ostenta gran parte del poder, la solución no es un retorno al orden, a la tradición ni al dogma, sino más de lo mismo. Según su visión agotada, lo que necesita la iglesia es más diálogo, más apertura, más ecumenismo, más ambigüedad, más ayornamiento, más adaptación al mundo, más sinodalidad, más y más. El del mismo veneno que ha secado vocaciones, vaciado templos y sumido a generaciones enteras en la confusión. Pero difícilmente oiremos decir de aquellos prelados: más sacramentos, más confesiones, más misa, más catequesis clara, más amor a la cruz, más obediencia al magisterio, más santidad. Permítame ser franco. Para terminar este video, quisiera leer la supremamente interesante carta enviada por el antes teólogo de la liberación, ahora agredido por la realidad, el fraile brasilero Clodovis Boff, que el mes pasado publicó una carta abierta a los obispos de todo el continente, denunciando los errores promulgados por este. Abro comillas. Permítame ser franco. Durante más de 50 años, ustedes, obispos del CELAM, han repetido la misma cantinela. Social. Queridos hermanos mayores, ¿no ven que esta música ya cansa? ¿Cuándo nos hablarán del Dios vivo, de Cristo, de los sacramentos y de otros temas verdaderamente religiosos y espirituales? Las almas piden lo sobrenatural y ustedes insisten en darles lo natural. Incluso sectores seglares descubren la necesidad de espiritualidad, mientras la iglesia parece empeñada en un lenguaje que nos sacia la sed de trascendencia.
Cuando la casa está en llamas, cualquiera puede gritar, pero corresponde a los pastores dar una respuesta verdadera y plena. Y esa respuesta verdadera y plena es el anuncio de Cristo resucitado. Cierro comillas.